Ok, esto es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre el misterio de la encarnación. Esto en griego se dice ensarquí. Vamos a hablar cómo la Biblia maneja este término, es lo que nosotros vamos a analizar. Jenner, esto va a quedar grabado, ¿cierto, Jenner? Sí, Ok, sí, esto va a quedar grabado, hermano ok, Johan. listo, excelente. Bueno, mira, ve, entonces lo primero que vamos a iniciar es con las frases que ya todos nosotros estamos bastante familiarizados, que es Juan 1:14. Ya sabemos esa frase que ya de tanto debatirlo, la mayoría de la gente lo tiene ya, se lo sabe de memoria, hasta Jenny se lo sabe de memoria, ¿cierto, Jenny? Caijologo sare geneto. Yo creo que uno de tanto debatir en TikTok, hay frases griegas que ya se van adaptándose a nuestro vocabulario. Y hoy vamos a aprender más vocabulario. Entonces, Juan 1:14 es lo que nosotros encontramos en la Biblia, que dijo logo sare geneto, que literalmente el logo llegó a ser carne. Luego tenemos el de 1 Timoteo 3:16, que dice, Dios fue visto en carne, Seos efanerosi en sarquí. Dios fue visto en carne. Date cuenta que aquí subrayé el tema de los verbos. Aquí Juan usa el verbo geneto, ginomai. Aquí vemos el verbo ver, fenarausi, fenarau, que tiene que ver con el verbo ver. Bueno, en 1 Juan 4:3, Jenner, acá tengo algo que quizá para muchos esto va a ser novedoso. Esta traducción que yo coloqué aquí no es lo habitual, que dice, el que no confiesa a Jesús, el Cristo, en carne, es el que no viene de Dios. Mira, el que no confiesa a Jesús el Cristo en carne, que viene la palabra en sarquí, el elisota dice extuxeus uquestin, no es de Dios. Ahora usted se preguntará, hermano, ¿usted cómo respalda esta traducción? Porque normalmente la traducción, el verbo este que está en rojo, el elisonta, se lo aplican a Jesús. Es decir, que Jesús vino en carne, ese da como que esa sensación. Pero este el elisonta no aplica a Jesús, sino a aquellos que no confiesan, o aquellos o esos espíritus que dicen que Jesucristo es en sarquí. Es decir, niegan que Jesucristo es en carne. Entonces, eso es lo que se oponía. Ahora, esta traducción que ustedes ven ahí, la tengo respaldada con el códice sinaítico. Aquí se lo coloqué. Esto que ustedes ven en amarillo, aquí inicia el versículo. Jo. Y esta es la partícula de negación. Y notemos que estos dos que están aquí de este color morado es la abreviación del nombre de Jesús. Aquí lo vemos en rayita. Y esta es la abreviación de la palabra Cristo. Observen que aparece una cat. Esta cat es la paleografía uncial griega de la sigma, porque esta paleografía fue cambiada posteriormente a una... Usted conoce el símbolo de la sumatoria. Ese símbolo de la sumatoria, ese es el símbolo mayúsculo de la sigma Sophie, pero posterior. Entonces, en estos manuscritos unciales, la paleografía es esta. Y otra vez aparece con una X. Entonces, para que ustedes noten que ahí viene la palabra Cristo. Y luego aquí vemos la abreviación de la palabra Dios. Entonces, esta traducción que yo tengo acá, que aquí se lo traduje literalmente, hay otros que no lo escriben así. Hay textos críticos que no lo ponen de esa forma, lo ponen de una manera invertida. A veces omiten la palabra Cristo o colocan la palabra Elisonta antes de la palabra Ensarquí. El punto es que no confesar a Jesús en carne no es de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué es lo que significa ensarquí? Ahí lo coloqué, ensarquí, que es prácticamente lo equivalente a encarnación. Entonces, lo primero que vamos a analizar antes de entrar a este mundo es mirar el concepto de SARS. Escúchenme que esto es de vital importancia. SARS es la nomenclatura que nos da la concordancia de Strong, es el 4561. SAR es traducida como carne o cuerpo. Escúchenme bien, carne o cuerpo. De esta palabra se desprende este adjetivo, que es la palabra sarquicos. Sarquicos significa carnal, terrenal o algo hecho de polvo. Sarquicos. Y tenemos otro que es la palabra sarquinos. Sarquinos tiene que ver con carnal, corpulento o carnoso. Usted cuando dice, uy, este pollo estuvo carnoso, tenía mucha carne, se dice
sarquinos. O cuando, por ejemplo, que una persona va al gimnasio y adquiere masa muscular, uno dice corpulento. O sea, la palabra para eso es en griego la palabra sarquino. Uy, esa persona está sarquinos, está corpulento. Entonces, esto para que ustedes... ¿Cuáles son las definiciones de esta palabra SARS? Escúchenme bien, porque es la palabra que nosotros encontramos, que es la que utilizan constantemente los autores del Nuevo Testamento. SARS, SARS, SARS. Constantemente hay muchos más pasajes bíblicos, pero estos son los más representativos, por decirlo así, que nosotros normalmente utilizamos. La primera definición, presten atención, primera definición, denota la parte musculosa del cuerpo. Su uso se aplica para el hombre, animales, peces y aves. Usted lo encuentra en 1 Corintios 15:39. Es decir, que una de sus definiciones básicas es para hablar del azar del hombre, el azar de los animales, el azar de los peces y el azar de las aves. 1 Corintios 15:39, ahí va a tener la lista. En esta lista no va a encontrar una azar divina. No existe azar divina, ese complemento, ese adjetivo divino como azar no es un lenguaje bíblico. Segundo, el origen del azar. Vamos a ver cuáles son los planteamientos que se hacen sobre el origen del azar. Sí, ¿cómo surge el azar? Primero dice, para la Biblia su origen es de polvo de la tierra, porque todo el mundo eso lo sabe, como lo es el de los animales. Para los griegos, escúchenme bien, para los griegos, en especial para Platón, él postulaba que el azar surge de la sangre. Mientras que Aristóteles buscaba más bien su origen en la humedad, es decir, que la sangre es mucho, todo lo opuesto que dijo Platón. Si Platón dijo que el azar surge de la sangre, Aristóteles decía que la sangre surge de la carne, es decir, todo lo contrario. Date cuenta que son ideas muy distintas de los griegos, porque la Biblia dice que el azar viene del polvo de la tierra. Ahí los menciono a ellos, por si acaso alguien por ahí que diga, no, la carne surge de la sangre, o que diga viceversa, que la sangre surge de la carne. Son planteamientos griegos que se plantearon. Otra definición, la tercera, el azar denota el cuerpo físico. Se usa como sinónimo de soma. Esta es la otra palabra que vamos a analizar también. La cuarta definición, esto es importante, presten atención todo el mundo, el azar corruptible. Es decir, cuando se emplea el concepto de zar o esta palabra en griego es para hablar de corruptibilidad. ¿Por qué? Dice, es la parte corruptible del hombre. ¿Por qué? Porque ésta se descompone con la muerte. Para los griegos es la parte corruptible, contaminada, mientras que la parte imperecedera era el nous, que así dice mente en griego, nous, la figi, que es la que se traduce como alma, y el nesma. Es decir, que para los griegos estos tres palabritas era sinónimo de decir incorruptibilidad. Entonces ellos nunca hablaban de zar para hablar de incorruptibilidad. Entonces la palabra zar está fuertemente relacionada con lo corruptible porque es la parte del hombre que se pudre, es la parte del hombre que se descompone, es la parte del hombre que sufre esa descomposición molecular. Entonces por decirlo así, para la Biblia, tratar de hablar de un azar incorruptible era muy complicado porque el mismo término, por decirlo así, lo dice automáticamente. No necesita que le coloque zar incorruptible. Se sobreentendía que estamos hablando de esa parte que se descompone al fallecer la persona. Y creo que todos nosotros somos testigos de que el azar del hombre es corruptible. Nadie va a decir, no, nosotros tenemos un azar incorruptible. No. Lo único que, por decirlo así, para los griegos, que era incorruptible, o sea, hablar de un cuerpo incorruptible, eso lo vamos a ver más adelante, es algo muy raro porque ya hemos dicho que para los griegos la parte incorruptible eran estos tres términos. Ahora, la siguiente definición, SARS, dice como sede de las emociones. Esta última definición la coloqué aquí, que se van a reír un poco. SARS como la sede de las emociones. Los estímulos, por ejemplo, el calor, el frío, afecta al azar.
Para los epicúreos, escúcheme bien, los epicúreos, que fueron los filósofos que debatió Pablo por allá en Hechos, que los menciona a esta gente, ellos decían que la sed del deseo, la carne era la sed del deseo. Es decir, la azar era la que sentía todo. Usted nota que cuando un hombre, por ejemplo, ve a una mujer, hay una reacción en el cuerpo del hombre, ¿cierto? El hombre viril, el miembro viril se vuelve como una roca. Ese estímulo externo que experimenta nuestra azar es producto de esos estímulos. O sea, los epicúreos decían que eran estímulos, era la sed del deseo. Por eso que en muchas partes se habla en ese sentido. Ahora, ¿quién siente el calor? La SARS. ¿Quién siente el frío? La SARS. ¿Quién siente que tiene hambre? La SARS. Entonces, la SARS siempre, para esta gente, era la sede de los deseos. Entonces, por ahí que algunos lo ven de esa manera, los epicúreos lo veían de esa manera, pero ya todos sabemos que la fornicación y todas estas cosas no vienen de la carne, solo que las carnes muestran sus obras. Jesús decía que esto provenía del corazón, que ya el corazón se usa ahí en un sentido metafórico. Entonces, este concepto no lo que vamos a manejar ahorita, quédense quietos, ya no, de los estímulos del hombre hacia una mujer, no vamos a tocar ese tema, simplemente los menciono ahí como una de las definiciones que incluye este concepto. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en esta definición. Sar denota el cuerpo físico. Se usa como sinónimo de soma. Vamos avanzando. Soma. Esta nomenclatura lo coloco yo acá por la cuestión de ustedes, ¿no? Porque ustedes lo busquen en la 4983. Ustedes pueden buscar en la concordancia de Strong o cualquier, o de Alfred Tube, cualquier diccionario bíblico, para que ustedes busquen la definición. Ahora, de esta palabra soma se desprende nuevamente su sustantivo, somáticos. Esta terminación icos, que ustedes ven ahí, icos, es la forma de convertir un sustantivo en adjetivo. Esta es la forma adjetival de este sustantivo. Que somático significa corporalmente, que es la palabra que aparece, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es somático. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Este vocabulario que ustedes ven aquí es un vocabulario paulino. Escúcheme bien, vocabulario paulino, que hay que aprendérselo. Esta palabra sómata, que es el plural de la palabra soma, ¿qué significa sómata epurania? Esa expresión, sómata epurania. Sómata epurania significa cuerpo celestial. Observe esta palabra, epurania. Epurania es palabra de los cuerpos como los soles, las estrellas, todo lo que nosotros conocemos de la luna. Esa es la palabra que se emplea, sómata epurania. Y para hablar de los cuerpos inertes aquí en la tierra, como una piedra, un árbol, una mesa, una silla, el celular, se habla de sómata epigía. Ya, son diferentes, observen los términos. Sómata epurania y sómata epigía. Que epigía, pues es una composición que significa también tierra, ¿no? O cuerpos terrestres, cuerpos terrenales. Pero esta estructura, Pablo lo utiliza es para hablar de los objetos inertes. Ahora, para el hombre, escúchenme bien, Pablo utiliza otra terminología, usa la palabra soma fígicon. Escúchenme bien, soma fígicon. Este soma fígicon es lo que se conoce como cuerpo almático. Escúchenme bien, cuerpo almático. Ahorita le voy a explicar por qué esta construcción, escúcheme bien, esta construcción es paulina. Esta construcción no existe en el mundo griego. No existe. Para los griegos jamás veían el soma como un psiquicón. Porque recordemos que esta palabrita para el pensamiento griego era que incorruptibilidad. Era la parte imperecedera. Entonces, para un griego esta combinación que está haciendo Pablo, ya para ellos ya esto es alarmante. Por eso esto es un constructo que hace Pablo uniendo unas palabras que para los griegos normalmente eran palabras antagónicas el uno al otro. Ahora, otra palabra, ¿cuál es lo opuesto a un cuerpo psíquicón? Lo opuesto a un cuerpo psíquicón es un soma nexmaticón. Ahí está, mira, un soma nexmaticón.
¿Qué es un cuerpo psíquico? Un cuerpo psíquico es un cuerpo frágil, es un cuerpo que está, por decirlo así, que está condicionado a envejecer, envejece, es donde se siente el dolor, es lo que prácticamente nosotros llamaríamos SARS, prácticamente la definición de SARS. Otro vocabulario que emplea Pablo es la palabra soma, axorá. Esta expresión, esta palabra que tú ven aquí, axora, significa corruptible, destruirse. Es decir, un cuerpo que se destruye. Y exactamente el cuerpo humano se destruye, axora. Y se destruye. Todos sabemos que no somos cuerpos gloriosos. Nosotros lo hemos siempre, a veces utilizamos ese lenguaje. Yo no soy un cuerpo glorioso. Un cuerpo que siente dolor, se envejece. Si tengo un accidente, es frágil. Esta es la palabra que Pablo utiliza. Lo opuesto, Pablo simplemente agrega la negación soma, axorría. Esa palabra soma, axorría, significa un cuerpo incorruptible. Es lo que significa un cuerpo incorruptible. Ahora, ¿de dónde Pablo saca o construye la idea de un soma psíquicón? De aquí. Esto es Génesis 2:7 en griego, que dice que egénetos o ántropos eifigifosan. Y llegó el hombre, dice, y también llegó a ser el hombre un psiquisosan. Y es por esta esencia del hombre, porque eso es para la Biblia, el hombre es un psiquisosan, y es por eso que este fiji va en función a su cuerpo soma psíquico. Mira que ahí está la construcción que hace Pablo. Usa el adjetivo de este verbo para aplicárselo a la palabra soma. Vamos a avanzar. Y aquí luego vamos entrando ya al tema de los voluntades. Ahora, ¿qué era la fiji? ¿Qué era? ¿Qué se entendía por fiji? Dice, el alma era la que le pertenece, la mente, la racionalidad, las emociones y la voluntad. Eso le llamaban una fije, le llamaban eso. Entonces ellos hablaban de este concepto de alma para hablar de la mente, racionalidad, las emociones y la voluntad. Radicaba en esta sola palabrita indicaba todo esto. Ahora, a la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué es una naturaleza humana? Aquí hay dos definiciones. La definición de la filosofía cristológica conciliar y el concepto bíblico. Aquí se lo puse como un paralelo entre las dos definiciones. Cuando tú le preguntas a los concilios, donde surge la cristología trinitaria, ¿qué es una naturaleza humana? Ellos te lo van a definir como la unidad sustancial entre el cuerpo y el alma racional. En otras palabras, es cuerpo y alma. Eso es naturaleza humana. Cuerpo y alma. Ahora, para los griegos, la parte corruptible, que ya hemos dicho, la soma o la sars, es el cuerpo. Y la parte imperecedera del hombre era el alma, la fije. Ahora, a esto se le añade un tercer ingrediente, la palabra persona. Ojo, atento a esto, que este lenguaje hace parte de la cristología filosófica trinitaria. La palabra persona, ya que ya todos nosotros ya nos hemos familiarizado muchísimo, que es la palabra hipóstasis. ¿Qué significa esa expresión? Es el sujeto último de atribución. En otras palabras, es el sujeto responsable, escúcheme bien, responsable de las acciones. Este está basado en un concepto filosófico. Uno, porque la naturaleza la está definiendo no como lo define la Biblia, sino como lo definió la filosofía. Y la filosofía ya venía hablando de un dualismo entre el cuerpo y el alma racional. Por eso que estos términos son filosóficos y se tienen que entender bajo el marco filosófico para poder entender la cristología trinitaria de los concilios. Si no se entiende esto, van a haber problemas de concepciones. ¿Qué dice la Biblia? Le preguntamos nuevamente a la Biblia, ¿qué es una naturaleza humana? La Biblia nos responde
es un cuerpo o carne con hálito de Dios que da como resultado un alma viviente. Lo voy a repetir. Es un cuerpo, recordemos que yo hace el polvo de la tierra, un zar, con hálito de Dios que da como resultado un alma viviente. Escúcheme bien que esto va a ser potente. El hombre y los animales tienen espíritu. Este espíritu que hay en estos seres vivos es divino y no humano. Lo voy a repetir. El hombre y los animales tienen espíritu, es decir, tienen hálito de Dios. Y este espíritu que hay en estos seres vivos, incluyendo los hombres y los animales, es divino y no humano. Es decir, no hay un espíritu humano en estas definiciones antropológicas, porque el espíritu que hay en el hombre lo dio Dios, no es producto del ser humano. Y eso es lo que lo mantiene vivo. Y aquí podemos decir la frase de Job: ciertamente espíritu hay en el hombre, pero es el soplo del omnipotente que hace que él entienda. Es decir, el razonamiento del hombre, mientras que la filosofía decía que el hombre razona porque tiene un alma racional, la Biblia dice lo contrario, que el hombre razona fue porque Dios sopló, cosa que no hizo con los animales. Por eso que los animales, nos diferenciamos de los animales porque nosotros hay soplo divino, Neshama. Y eso es lo que hace que el hombre razone, lo que los griegos posteriormente categorizan como una o alma racional, pero es producto del hálito de Dios que habita en el hombre. Entonces aquí mira que meta que el alma racional era el principio vital del hombre y que después que este cuerpo se deshace, se descompone molecularmente, quedaba habitando o existiendo en otra dimensión. Por eso que ellos decían, esto es principio de racionalidad y principio de vitalidad. La Biblia dice lo contrario. El principio de la vitabilidad y de la racionalidad está en el hálito de Dios, está en el hombre. Entonces aquí vemos esos conceptos. Ahora, para este lado, recordemos que este lado es lo conciliar. Aquí se habla de una persona humana y de una persona divina. ¿Qué es una persona humana? Vamos a definir qué es una persona humana. Aquí, persona humana es aquella que tiene un alma humano, es decir, mente humana, espíritu humano, emociones humanas, voluntad humana, cuerpo humano, etc. Eso es una persona. Ahora, para este lado de los concilios, porque es su vocabulario, ellos decían, persona humana no es igual a alma viviente. Escúchenme bien. Persona humana no es igual a alma viviente. La cristología filosófica trinitaria de este lado, ellos dijeron lo siguiente: Cristo tenía un alma racional, una mente racional, un espíritu racional, mas no tenía una persona humana. Ustedes les pueden preguntar a cualquier inteligencia artificial o cualquier libro. Es cierto que la cristología decía que Jesucristo no tenía una persona humana. Te van a responder sí. Se afirma que Cristo no tenía una persona humana. Recordemos que persona humana es el sujeto último de atribución. En este caso eres tú, soy yo, mi yo. Le puedes llamarlo yo, como hace Ángel García. Lo yo, el ser responsable de las acciones en nuestras palabras. Mira, date cuenta que ya, aunque ellos hacen uso de la filosofía, incorporan una nueva concepción de esto dentro de esta visión antropológica llamada persona. ¿Qué dice la Biblia? Ahora veamos la Biblia. Para la Biblia, una persona humana es igual a un alma viviente. Una persona humana es igual a un alma viviente para la Biblia. Espíritu es el hálito de Dios, la definición de espíritu en la visión antropológica. Aquí cito nuevamente Job: ciertamente espíritu hay en el hombre, es decir, hálito de Dios, como lo hay también en los animales. Pero tener espíritu no hace al hombre razonable. Luego dice, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces su razonamiento es en el soplo, en el Shema de Dios, que hace que el hombre razone. Mira que para mí está opuesto a lo que ellos plantean como está en su cristología, porque esto va a dar pie al tema de la naturaleza.
Date cuenta que ellos no están tomando la cosmovisión bíblica, sino que están tomando la cosmovisión filosófica y aclarándole a la gente que persona humana no es lo mismo que alma viviente para la cristología. Ahora, aquí donde viene el punto que vamos a decir, yo me hice esta pregunta. ¿Para qué plantear en la cristología trinitaria, porque esta es la cristología trinitaria, de afirmar que Cristo tiene una mente humana, un alma humana, un espíritu humano, una emoción humana, para luego decir que no es una persona humana? Es decir, ¿por qué? Porque es algo contradictorio, porque esto es la definición de una persona humana. Ustedes busquen ahí para que aquí no es mentira, pongan en su inteligencia artificial la paga, la gratis, la que sea, la premium, ponga. Es cierto de que la cristología conciliar de los trinitarios se decía que Cristo no había una persona humana. Van a colocar esa palabra, persona humana, que van a decir no. No se aceptaba de que Cristo tuviera una persona humana. Esto es importante entender el vocabulario, porque si no se entiende el vocabulario, van a tener conflicto o van a haber conflicto de perfección, por decirlo así. Ahora, a la pregunta que yo le hice, ¿por qué asumir eso? La respuesta está en Ireneo de Layo. Ireneo, en su obra Adversus Hereje, subrayó lo siguiente: que Cristo asumió la totalidad de la condición humana para sanarla y salvarla. Escúcheme bien. Ireneo de Layo, en su libro Adversus Hereje, dijo que Cristo asumió la totalidad, miren esta palabrita, de la condición humana para sanarla y salvarla. La idea se resume en la máxima frase, aquí está, pues creo que eso como en latín, que su traducción es: lo que no se asume, no se sana ni se redime. Escúcheme bien. Lo que no se asume, no se sana ni se redime. A esta idea de Ireneo de Layo, San Gregorio Nacianceno retoma esta idea de Ireneo de Layo y en su discurso teológico de cristología, especialmente contra la idea de Apolinar de la Odisea, Gregorio insistió en que si Cristo, mira este condicional, si Cristo no hubiera asumido un alma racional, esa parte del hombre quedaría sin redención. Escúchenme bien, quedaría sin redención. Aquí coloqué como en resumen: si Cristo no asume plenamente la condición humana, entonces no hay ni redención ni salvación para el hombre. Es decir, que esto se convirtió ya en un asunto soteriológico. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que si Cristo no asumió un alma racional, una voluntad humana, una mente humana, un cuerpo humano, entonces no podía haber redención ni salvación para el hombre. La pregunta, porque esto no hay que tragárselo entero, ¿enseña eso la Biblia? En otras palabras, mis estimados, vamos a quedarnos acá un rato, porque de esto consistió los debates. Decía esto, a la pregunta que yo le hice: si la cristología trinitaria no afirma que Cristo no había una persona humana y a su vez decía que Cristo tenía espíritu humano, entonces ¿cuál era la idea detrás de ella? Afirma que Cristo tenía un espíritu humano, una mente humana, una voluntad humana. La respuesta de los concilios fue redención y salvación. En otras palabras, la salvación del hombre dependía de lo que Cristo debería asumir. Si Cristo no asumiera estas cosas, no hubiera salvación ni redención para el hombre. Es decir, que esto pareciera como si fuese una salvación introspectiva que Cristo estaba haciendo. Imagínate, una salvación introspectiva. Como Cristo asumió todo esto del hombre, pero uno se pone a pensar, bueno, si Cristo asume todo esto, entonces la redención es para él. Porque al menos que sea firme de que esa mente humana está en todas las mentes del hombre. Porque cada mente es un mundo, cada mente piensa muy diferente. Eso es muy, yo lo veo como no muy bíblico, porque la Biblia no usa el tema de la salvación como un tema de redención, de asumir algo para yo redimir al hombre. No,
La salvación bíblicamente, primero es un conocimiento que Dios imparte hacia el hombre. Y el conocimiento es siempre hacer la voluntad de Dios. Es decir, son cuestiones más de justicia que de asumir algo. Entonces, pero ellos lo veían así. El punto de esta charla, para que ustedes entiendan cuál fue lo que originó esto. Es decir, qué fue lo que ellos pensaron. ¿Por qué llegaron a esas conclusiones de una voluntad humana, de una mente humana? Recordemos que esto yo lo he dicho, cristología trinitaria, porque ahora los unicitarios apologistas, tener contacto con estos libros, a leerse todas estas obras, esas obras están diseñadas cuando tú las lees, llegues a esa conclusión. Y uno dice, ¿y la Biblia para cuándo? ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia trata el tema de esa manera? Es lo que se tienen que preguntar, no tragar entero. Enseña eso la Biblia. Ahora, en la cristología, vamos a seguir quedando acá un tema, que se dice, ¿por qué se condena a Apolinar? Que por hecho uno dice, pues, tendría algo de sin sentido lo que afirmaba Apolinar. Apolinar decía, Cristo no tenía un alma racional. El alma racional de Cristo era el logos de Dios, decía Apolinar. En otras palabras, el sujeto último de atribución, esto es lo que define aquí como persona, el sujeto último de atribución, era el logo de Dios. Entonces, esto es lo que le daba razonabilidad a ese cuerpo, a Cristo, por decirlo así. Entonces, ¿qué dijeron? No, Apolinar, Cristo sí lo asume un alma racional, mas no es una persona humana. Que estos conceptos son conflictivos, porque hablar de espíritu humano, voluntad humana, es hablar de persona humana. Pero el problema es que hablar de persona humana para la Biblia, ahorita más tarde los voy a definir. Ahora, vamos a ver cómo Pablo plantea este dilema. Pablo, aquí, esto es 1 Corintios capítulo 15, aquí tengo los textos subrayados, el vocabulario subrayado. Dice, egenetos, hoprotos, antropos e psiquisosa. Pablo hace una comparación. A este lado tengo a Adán y a este lado tengo a Cristo. Escúcheme bien, aquí tengo a Adán y aquí tengo a Cristo. Entonces Pablo hace una comparación entre los dos sujetos. Pablo dice, hoprotos, que viene la palabra prototoco, que prototoco significa el primogénito. La palabra protos, creo que es algo que se puede aprender rápidamente. Protos. Esta palabra Pablo lo incorpora porque, obvio, en Génesis 2:7 tú no vas a encontrar la palabra protos. Eso no aparece, eso lo añade Pablo ahí porque va a ser una separación. Dice, genetos o protos antropos, igual el primer hombre, que algunos ponen Adán, se sobreentiende que estamos hablando de Adán, estamos hablando de otro sujeto, es un psiquisosa. Luego dice, ejatos, el segundo antropos es nexmasopoío. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos paralelos que hace Cristo con Adán? La primera, Pablo dice, un psiquisosa es un ser creado que necesitó de un agente externo para darle vida. Eso significa, esta palabra es viviente, este verbo viviente, vivir, de infundirle vida. Y eso es cierto. El hombre es un psiquisosa, es un ser viviente, es decir, Dios tuvo que soplarle. En otras palabras, más castiza, un ser creado. Pablo dice, este hombre, este segundo hombre, mira que usa la palabra antropo, no es un ser creado. Él es el nexmasopoío. ¿Qué significa eso? Significa el espíritu dador de vida, una característica para distinguir a Dios. Cristo es Dios, Él es el espíritu sopoío, el espíritu que da vida. Con esto Pablo está diciendo, Cristo no es un ser creado. Hace una separación sustancial o de usía, como dicen los 30. Esto es una separación sustancial que hay entre el primer hombre, protos antropo, con hojejatos antropo, el segundo hombre. Pablo sigue desarrollando su idea. Luego dicen en los textos siguientes, hoprotos, otra vez el primer hombre, luego dice egis hoikos. Esta expresión egis hoikos significa hecho procedente de polvo de tierra. Literalmente significa polvo de tierra. Se puede traducir polvoriento. Y esto es lo que se explica, escúcheme bien, de la naturaleza del hombre. Recordemos Lazar
del hombre es del polvo de la tierra. Esa es la naturaleza del hombre, del polvo de la tierra. Entonces, esto dice, el primer hombre surge del polvo de la tierra. Es decir, su esencia como tal. Recordemos que aunque es una referencia a la zars, a la soma del hombre, pero su idea es enfocar al resultado final, al psiquisosa. Luego dice, jodesteros, que ya date cuenta que no usa la palabra uno, sino el último, porque no va a haber más. El último, jodesteros, antropos, aquí tenemos la variante textual, Jokirius, es Uranú. ¿Qué quiere decir esto? El segundo hombre es el Señor, dice Pablo. Escúcheme bien. Es el Señor Dios Todopoderoso. El segundo hombre es el Señor. Dice que no les quede, que no se le vaya a olvidar que este antropo que estoy hablando yo es el Señor. Dice, Jokirios es Uranú, que viene del cielo. Escúcheme bien, que viene del cielo. Pero aquí estamos hablando de nivel esencial. Pablo hace una distinción de esencial. No quiere decir que este segundo hombre viene del cielo con una carne de allá. No. Se está hablando en cuanto a la esencia, en cuanto a la hipóstasis de Cristo. Es el Señor, es Uranú que viene del cielo. Aquí hacemos esta pregunta. ¿Qué es ser plenamente hombre? Esa pregunta. ¿Qué es ser plenamente hombre? A esta respuesta, la Biblia dice, ser plenamente hombre son, primero, ser un ser creado. Segundo, ser plenamente hombre es ser un psiquisosa. Tercero, ser un plenamente hombre es tener un cuerpo, un soma físico. Y cuarto es ser un ser contingente. ¿Qué significa ser un contingente? Necesita de un agente externo para que éste pueda existir. Esta es la definición ser plenamente hombre. Por eso que Pablo, al hacer la comparación con Cristo, le hace esa separación. Pero esta es una separación esencial. Al tema de las dos voluntades, volvemos al tema de las dos voluntades. Nuevamente acá. Y voy a culminar con este versículo bíblico. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escúcheme bien. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este texto bíblico fue lo que genera la polémica de las dos naturalezas. La cristología filosófica trinitaria explica este texto bíblico empleando el concepto filosófico de las dos naturalezas, el concepto que ya hemos hablado, de que aquí está hablando la persona divina del Hijo de Dios en función a su humanidad, porque él había asumido una mente humana, una voluntad humana, y aquí se ve reflejado la voluntad humana de Jesús en esta expresión. Esa es la explicación que ellos dan y te emplean el concepto de las dos naturalezas. Ese es el concepto trinitario que hay. Ahora, la Biblia, cuando Jesús expresa eso con todo lo que hemos hablado y implica lo que significa ser plenamente hombre, ¿cuál es la respuesta bíblica a esta frase bíblica? Uno hace una pregunta: ¿por qué Jesús se expresa de esta manera? Escuchen bien la pregunta. ¿Por qué Jesús se expresa de esta manera? La respuesta a esta pregunta bíblica es porque está en una condición humana. Escúcheme bien, porque dice la Biblia que el lobo llegó a ser zar. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Esto implica no una contradicción entre dos naturalezas, no. Lo que esto implica es el reflejo del ser humano. Jesús, que es el Señor, el Dios Todopoderoso, toma la condición, se hace semejante a nosotros, y en esa condición de hombre, Él nos enseña a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús de todo este fragmento bíblico? La enseñanza de Jesús que todos los hombres no deben hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Escúcheme bien,
que todos los hombres no deben hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque esto es el reflejo de la humanidad, porque es la enseñanza del hombre. Jesús era consciente de esas palabras, sí, era consciente de esas palabras, pero la gente no entendía el mensaje que él quería transmitir, porque él vino a enseñarle eso. Cuando tú has visto un hombre que diga yo soy Dios, hagan lo que yo quiera, no. Él, la Biblia lo deja muy clara, estaba en una condición de siervo, sumiso. ¿A qué? A su propia voluntad. Ya Pablo había aclarado de que este Cristo es el bendito Dios, es el Señor Dios Todopoderoso. Pero es en esa condición de hombre que Él nos vino a enseñar a nosotros. Que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cuál es la pisada? Que no hagamos nuestra propia voluntad. Hacer la voluntad de Dios es beneficioso. Hacer la voluntad de Dios nos ayuda mucho, es un beneficio para el hombre. Por eso que Cristo lo dijo, esto no es para generar conflicto entre dos naturalezas. Esta frase expresa lo que el hombre debe hacer. El hombre humano es lo que debe hacer. No hacer su propia voluntad, no seguir su propio pensamiento ni su propia opinión, sino seguir la dirección de Dios. Y es lo que Jesús vino a enseñar. Por eso que los trinitarios apelan. ¿Por qué Cristo no dijo que se haga mi voluntad? Mi estimado, porque tú no estás entendiendo lo que Él quiere que tú aprendas. Porque si Él hace eso, lo que tú estás pidiendo, tú le estás pidiendo prácticamente, como si tú le estuvieses enseñando al hombre, no sigan la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. No escuchen la voz de Dios, escuchen su propio pensamiento. No, Él vino a enseñarnos, porque uno de los propósitos de la encarnación de Dios es enseñarnos a cómo se debe hacer la voluntad de Dios. Y un principio básico, normal, no hagas tu propia voluntad. Aún cuando estás, incluso aquí tú puedes sacar una enseñanza para la iglesia. Puedes decir, cuando estás en un momento difícil, pretende con la carne, te dice, no hagas esto. Porque, mira, el problema de las dos naturalezas tiene hasta un problema psicológico. ¿En qué sentido psicológico? Porque cuando tú estás en pecado o te sientes ser tentado, tú le vas a echar la culpa a la carne. Tú vas a decir, no, lo que pasa es que yo pequé o me dejé caer porque mi carne es débil, por mi naturaleza pecaminosa. No, tú tienes que hacerte responsable de tus propios actos. ¿Cuál caída? Tú eres responsable. O sea, cuando tú estás frente a una situación como esta, recuerda, no hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. ¿Hubieron gente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hicieron la voluntad de Dios? Sí, hubieron gente. Mira, esto es una cuestión no de naturaleza, es una cuestión de conocimiento, entender que la voluntad de Dios está por encima de cualquier capricho y deseo humano. Por eso que Jesús expresa esto, que lastimosamente la gente desvía sus palabras a otras palabras. Como yo le decía, esta voluntad, si Jesús hipotéticamente hablando, hiciera su propia voluntad, el resultado sería lo mismo. El mismo sería el resultado. Si Él hiciera su voluntad, dice, yo voy a hacer mi voluntad, el deseo, incluso sabiendo tú que el que dice estas palabras es el Señor Dios Todopoderoso. Esto lo está diciendo el mismísimo Dios. Lo está diciendo. Y lo dice para que tú aprendas porque está en una condición de siervo. Y Él no te va a enseñar a ti que te rebeles contra Dios. No. Dios, ¿de qué sentido tendría de que Dios se manifestara en carne y que te enseñara a que tú no hicieras la voluntad de Dios sino tu propia voluntad? ¿Qué sentido tendría eso? No tendría ningún sentido. Por eso que el texto, cuando se entiende en su propio contexto, ahora, obvio que esta problemática o esta frase, la cristología trinitaria, la intentó explicar estas palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el Kyrio, lo intentó hacer o explicar las palabras a través del planteamiento de las dos naturalezas, explicando de que incluso, y nuevamente volvemos acá vamos a volver, el tema de la naturaleza humana, volviendo al tema, esta parte de aquí generó conflicto. ¿Por qué generó conflicto? Porque dijo, no,
La voluntad, la primera pregunta, porque Sergio, que uno de los que defendía el monotelismo, decía, es que la persona o el sujeto último de atribución es la persona divina, es una persona divina. Si es una persona divina la que yo tengo como hipóstasis, que es el responsable de la voluntad, entonces tiene que ser una voluntad divina porque la persona que está ahí como sujeto último de atribución es la persona divina del Hijo de Dios. Eso es lo que postuló Sergio. Decía, no, Sergio, así no es. La voluntad no procede de la persona, sino que procede de la naturaleza, donde dice eso la Biblia. Entonces, date cuenta que el concepto del monotelismo y diotelismo surge por una percepción conceptual. Mientras que Sergio estaba pensando en el sujeto último de atribución, los otros estaban pensando en las dos naturalezas, la humana y la divina. Eso fue el problema que se desató ahí. Pero ambos postulados trinitarios, siempre lo he recalcado, trinitarios decían de que había una persona divina encarnada, que era la persona del Hijo de Dios, y ambos afirmaban de que Cristo tenía las dos naturalezas. La división se da en el tema de la concepción de voluntad. Mientras que Sergio afirmaba que la voluntad procedía de la persona, el otro afirmaba que la voluntad procedía de la naturaleza. Y es por eso que se habla de dos voluntades. Esa voluntad humana que se habla ahí es una naturaleza humana. Y aquí volvemos a la pregunta. ¿Qué es una naturaleza humana? La respuesta es cuerpo corruptible y un alma racional. Y recordemos que para ello, alma racional o alma viviente no es lo mismo que persona humana. Recordando que persona humana es aquella que tiene un alma humano, mente humana, espíritu humano, emociones humanas, voluntad humana. Mira, que a mí esto me da risa en el sentido de que como se meten con términos metafísicos de explicar que dónde surge la voluntad, cómo es el aliento que hay en el hombre y todas estas cuestiones. Pero ¿qué dice la Biblia? Para la Biblia, todas estas cualidades que ustedes ven aquí, eso es la definición de una persona humana. Es la definición de Cristo no tenía una persona humana. Entonces, ¿por qué se habla de voluntad? Ya sabemos que radica en esto. Es decir, el concepto está que la soterología era que Cristo, prácticamente el evangelio que se planteó con esta frase de Ireneo de Layo y luego popularizada, por decirlo así, por Gregorio Nacianceno, fue que la salvación, la soterología, era que Dios tenía que asumir todo lo que era el hombre, una mente humana, un alma racional humana, una voluntad humana para poderla redimir, pero eso sería, como le digo yo, una redención introspectiva hacia adentro. La salvación, la Biblia no lo maneja de una manera introspectiva. La salvación no estaba en que Dios asumiera todo lo que era el hombre. En eso no consistía la salvación. En eso no consistía la redención. La redención consistía en un sacrificio, en una sangre pura y limpia de un cordero sin mancha. Eso consistía. Entonces, aquí lo que hay, como esto está estandarizado, algunos toman estos conceptos, que aquí lo que uno puede decir y afirmar, sacan la Biblia o sacan, por decirlo así, lo que se dijo en la cristología y su contexto con que se dijo, que es lo que nosotros vemos hoy en día. Ah, Cristo tenía un espíritu humano. ¿De dónde está sacando eso? Eso no es lenguaje bíblico. La Biblia no utiliza ese tipo de lenguaje. Ese vocabulario de voluntad humana, de mente humana, es vocabulario filosófico. Porque intentas explicar y aparte de eso, tú tienes que creer que la salvación y la redención del hombre es que Cristo asumiera todo lo que era el hombre. Hasta tu soterología tienes que cambiarla. Pero eso no es lo que dice la Biblia sobre el tema de la salvación. La redención no era el asumir eso. ¿Qué era redención? Hablando de la redención, era el pago que se hacía por un esclavo. Mira, la redención era el pago que se hacía de un esclavo. Y el pago tenía que hacerlo una persona cercana, un hermano tuyo. Y no necesariamente la persona que está pagando, porque la redención, la palabra griega, es la palabra que se utiliza para la transacción o la actividad económica que se hacía del pago de un esclavo.
¿Cómo se decía esa transacción cuando tú comprabas un esclavo? Se decía redención. Ese es el término. Cuando tú cambiabas un bien por otro bien, se decía trueque. Pero el nombre de la transacción de comprar un esclavo se decía redención. Entonces, la persona que redimía a su hermano no necesariamente tenía que asumir la mente de esa persona, el estado de esa persona, el alma racional de esa persona. Es ilógico pensar de esa manera. ¿Ah? Es ilógico pensar de esa manera. Pero la Biblia de redención es de pago. Él pagó por tu alma y lo hizo con su propia sangre. Esa es la palabra y la redención bíblica. Como le dije yo, afirmar esto de una mente humana, porque ¿cuál es el objetivo de decir que Cristo tenía una mente humana, un alma humana, sin ser una persona humana? El objetivo detrás de todo ese enrollo es que Cristo tenía que redimir al hombre y la redención del hombre ya no estaba en el pago, como decía la Biblia, sino que Cristo tenía que asumirla. Ay, mire la locura esa. Cristo tenía que asumir todo eso, lo que era el hombre. Eso no es mensaje bíblico. La redención y la salvación del hombre. No era eso. No era asumir lo que el hombre era. Entonces, acá lo voy a dejar. Vamos ahora a escuchar las preguntas. Entramos, ya pasó una hora, Jenner. Vamos a entrar en la sección de preguntas. Si alguien tiene preguntas,